Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes, señoritas, buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 del curso de educación estética. Antes de empezar con el tema, pues hacer ciertos recordatorios o hubo observaciones para la próxima semana. Eh, para aquellos que van a llegar al colegio, pues recordarles que deben llevar todos sus materiales, así que tendrán que revisar ustedes la guía de estudio y conforme a los temas que veamos hoy, qué materiales pues serán los necesarios. Sí, que igual se los diré al final de la clase, para que los puedan tener para poder trabajar. También, si se dan cuenta o si leyeron su guía de estudio, aparece que la fecha de entrega para las actividades es el próximo viernes 1 de abril, ¿sí? Y eso va a ser también fecha de entrega tanto para los que vayan de forma presencial como para los que estén en línea. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos en mis cursos yo siempre les voy a pedir tanto de forma presencial como a distancia que le tomen foto a sus trabajos, aunque a los que están de forma presencial se los haya revisado, se los haya firmado, para que quede constancia en plataforma de lo que hicieron durante esa semana de actividades o de acompañamiento. Así también, pues recordarles o mencionarles que la clase de acompañamiento va a estar dividida en dos partes. La primera, si ustedes que reciben clase los jueves a la 1 de la tarde, su periodo es de 1 a 2. De 1 a 1 y media voy a estar resolviendo dudas o explicando la actividad a los que estén de forma presencial. Y luego, pues, habrá una clase programada a la 1 y media, de 1 y media a 2 menos 5, en la cual se les explicará o se les resolverá dudas a los que se queden en su casa. Eso es para tener siempre el acompañamiento de cierta forma con los alumnos que están en su casa y con los alumnos que están de forma presencial, ¿sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta de ambos lados de la situación que vamos a trabajar. También recordarles que para este bloque, este segundo bloque, pues también hay proyecto de mejoramiento, solo que el proyecto de mejoramiento pues va a ser totalmente diferente, va a ser un proyecto de mejoramiento con los temas trabajados o los temas vistos, enfocados en actividades o situaciones de su vida diaria, su vida cotidiana. Eh, Ejemplo, que yo les ponga a dibujar las escenas de un día de ustedes, utilizando diferentes técnicas pues, que vayamos a ver durante este bloque. Sí, entonces desde que se levantan, desayunan, se bañan, se van al baño, comen, usan el transporte público, el carro, lo que sea, pues todas esas situaciones que ustedes puedan representar de un día, ¿va? Por ejemplo, o cosas de convivencia en su comunidad o en su residencial o en su colonia, etcétera, etcétera. Además, y dejándolo asentado de una vez en esta primera clase, para los que vayan a proyecto de mejoramiento, únicamente para este bloque ya se hizo el consenso de que se van a quedar conectados o se conectarán únicamente los que vayan a proyecto. El resto, pues ya no se conectará para los proyectos de mejoramiento si no tiene por qué conectarse. También recordarles que la zona, pues son 85 puntos, 75 de actividades o tareas que se hacen en clase y 10 de actitudes. En base a esos 85, se sacan los que se van a proyecto de mejoramiento, que son aquellos que no llegan al 55 o a la nota de 55 puntos, y 15 de evaluación. Profe, y la evaluación, de igual forma, puede ser en línea, puede ser a los que van de presencial de forma presencial, ¿sí? De igual forma se va a trabajar. Y nada, pues, por último, pues felicitar a todos aquellos que no estuvieron en proceso de mejoramiento o en proyecto, quiere decir que se esforzaron y que deben de seguir de esa forma. Para los que estuvieron en proyecto de mejoramiento, también felicitar a aquellos que aprovecharon el proyecto de forma completa, ¿sí? Está bien, no tenga pena, Polanco, no se preocupe. Eh, um,
Como decía, para aquellos que aprovecharon el proyecto, pues felicidades, mejoraron su nota y pues creo que no tendrán no la nota perdida. Para aquellos que medio lo aprovecharon, o sea, que solo hicieron ciertas actividades o no siguieron las instrucciones como se les indicó, pues puede que solo hayan mejorado su nota y puede que todavía pierdan. Y para aquellos que no aprovecharon su proyecto de mejoramiento, pues ya perdieron el primer salvavidas o la primera opción. Porque tomando en cuenta de que ya vamos a regresar de forma semipresencial o presencial, pues puede que cambie el formato de evaluación al final del año y puede que ya no haya recuperaciones, ya que se está teniendo un proceso de mejoramiento durante cada bloque. Se les hago esa observación por aquello que se dé ese caso y después no digan de que no se les está apoyando, no se les están dando las oportunidades, que realmente sí se les están dando, pero no las están sabiendo aprovechar. ¿Sí? Solo se los digo, pues, o sea, no en modo de regaño ni nada, sino como una observación que estoy haciendo en todos los grados. ¿Sí? Porque puede que la situación pues cambie aquí a final del año y todas las oportunidades que ustedes tuvieron durante el 2020 y 2021 puede que ya no se den. Entonces, siendo un grupo de graduandos, pues es más complicado para ustedes su graduación. ¿Sí? Nada más. Y solo, para los que van a llegar, pues bienvenidos. Ya tengo el listado de ahí de quienes van a llegar, pues bienvenidos. Y para los que se van a quedar en su casita, pues también sigan trabajando pues de la mejor manera para poder entregar sus actividades. Otra cosa, antes de pasar al tema, es que para este primer bloque yo dejé las actividades como que fuera un estudio dirigido totalmente a distancia. Pero para el siguiente estudio, dependiendo de las actividades, puede que cambien la forma de entrega. ¿Qué quiere decir que eso? Que entreguen el periodo, tanto a distancia como presencial. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tenemos un periodo de trabajo de 1 a 2 y la hora de entrega es a las 2 de la tarde, todos tendrían que entregar. Profe, pero ¿y si hay que subir la foto? Recordarles que ahora que tienen permiso para llevar su celular y poder utilizar en el colegio, eh, lo deben de hacer de forma correcta. Entonces, no me van a salir ahora que tienen permiso que no lo van a llevar, ¿verdad? Nada más. Solo se los digo porque ya tuve algunos comentarios, profe, y si no lo llevo, pues ahora que se le está dando permiso, no lo quieren llevar, pues ahí sí que, perdón por la expresión, no los entiendo, pero espero que sí lo lleven, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a pasar directamente con los temas de esta semana. Son dos, es un tema dividido en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque vamos a ver un tema general que son las técnicas secas, ¿sí? De pintura, y vamos a ver dos técnicas, pues este estudio dirigido, o en este periodo. Cuando hablamos de técnicas secas, pues estamos nombrando o definiendo. Vamos a ver, y si me asaltan en el bus, ya van con ustedes con sus cosas. Dios no quiera usted, Dios no quiera. Sí. Bueno, eh, cuando hablamos de técnicas secas, estamos hablando de aquellas técnicas o estamos definiendo estas técnicas porque no necesitan ningún disolvente para poder dibujar con ellas. Se aplican directamente sobre un soporte, o sea, una hoja, y sus pigmentos pues se adhieren al papel gracias a la textura pues que pueda tener este tipo de papel. Eh, pero a la vez precisan de una aplicación o de un fijativo para acabar el dibujo. ¿Qué quiere decir con eso? Algún tipo de fijador o spray para poder fijarlo en el papel y que no manche o se lastime, digamos, la pintura por algún roce con algún otro material. ¿Sí? O acabe borrándoseles algo que ustedes hicieron, pues así, súper, súper genial y que por algún roce con algún material, pues puede que se borre. En general, pues van a encontrar diferentes barras, eh, ya sea forradas o no de madera, como los lápices de colores, que ese es el nombre técnico de los crayones. Y la forma pues de trabajar con ellas pues es similar. Si bien cada una pues presenta ciertas particularidades, las cualidades propias pues hacen que se adecuen para ciertos trabajos para presentar.
Estas técnicas secas pues son apropiadas para principiantes, ¿sí? Por su fácil manejo, pero con ellas siempre se consigue un buen acabado, ¿sí? O muy detallado o muy realista, ya con la forma que estemos trabajando. En estos casos, pues, su uso implica, pues, mayor complejidad dependiendo qué es lo que queramos dibujar. Eh, También el uso de técnicas secas pues, nos lleva a trabajar diferentes escalas tonales, ya sea por medio de presión sobre el material o sobre el papel que estamos trabajando, por superposición de colores, o sea, la mezcla de estos colores o de estas capas para tener diferentes texturas, ¿sí? O alguna superposición de líneas como veremos más adelante con la técnica de los lápices de colores. Eh, También pues son aptas las técnicas secas para el dibujo de líneas o para trabajar con manchas, aunque no lo crean, a veces podemos decir que una mancha puede ser una pintura y pueden ser pues originarias por algún dibujo respectivamente hecho, pues si algún roce de nuestra mano o de algún material para difuminar, pues haya hecho, digamos, otro contraste dentro del mismo dibujo. Ya hablando pues de técnicas en general, pues la primera que vamos a ver el día de hoy son los lápices de colores o los lápices de crayón o crayones que regularmente conocemos. Eh, los lápices de colores o crayones pues regularmente se fabrican de la misma forma que el grafito, o sea que un carboncillo, que un lápiz eh, para realizar un claro oscuro, salvo que las minas no se calientan como el grafito para comprimirlo o para oscurecerlo en un horno, sino pues que, y no se hace porque si no se destrozaría o se arruinarían los pigmentos o los colores que queremos aplicar. Entonces, para esto utilizamos una mezcla de pigmentos con arcilla y ceras, ¿sí? A pesar de que sea una técnica seca, pues se utilizan arcillas y ceras para lograr tener o fijar ese pigmento. Los materiales pues que complementan la técnica del crayón regularmente son los mismos que cuando usamos el grafito. Sacapuntas, un difuminador, soportes porosos u hojas porosas. Dentro de las características que ustedes pueden encontrar para trabajar los crayones o los lápices de color o esta técnica seca, pues primero que existen diferentes tipos y pueden variar por su dureza o capacidad de acuarelar. Cuando me refiero a capacidad de acuarelar, de poder difuminar o mezclar entre ellos. ¿Sí? No es que vaya a usar como en la acuarela agua, ¿verdad? Hay que entender también que otra característica es que mientras más suave es más fácil de aplicar. Sin embargo, puede saturar más pronto de color el papel, o sea que hay que tener cuidado que podemos tener un crayón muy blando y va a ser muy fácil aplicar el color, pero puede que usemos demasiada presión y apliquemos demasiado color y que no logremos la mezcla de colores entre ellos. Entre las marcas pues, más populares, pues tenemos Prismacolor, Staedtler, Faber-Castell, Milan, Rembrandt, etcétera, etcétera. Hay otro montón de marcas. Tomar en cuenta que también los lápices de colores es un instrumento, aparte de ser una técnica, y se recomienda pues para trabajos pequeños, ¿sí? No voy a agarrar un dibujo de 2 metros y me voy a pintarlo con crayón porque a qué horas termino, la verdad. Entonces, aquí es pues súper recomendable pues trabajos súper cómodos, súper prácticos, máximos de una hoja para poder pintar. También, pues otra característica de los lápices de colores es que permite pintar todo en líneas como en manchas de color, ¿sí? Por eso era de que un complemento es el sacapuntas, porque a veces cuando sacamos sacapuntas, sacamos la punta a un crayón, pues queda esa pequeña viruta con color, entonces puede servirnos para difuminarla y poder trabajarla. Eh, También se emplea combinando con otras técnicas, ya sea si queremos una técnica seca, los lápices de crayón nos sirven también para trabajar con acuarela, con plumón,
con tinta o con el yeso, que va a ser otra técnica, o la tiza, que va a ser otra técnica que veremos más adelante, ¿sí? Y esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor calidad y una mayor precisión en el dibujo, ¿sí? Cuando hablo de tinta, pues cuando a veces ustedes me dicen, ¿puedo repasar mi dibujo, profe? Sí, eso es una mezcla de técnicas o de materiales para poder trabajar. También permite dibujar antes de colorear, ¿sí? Con el lápiz, pues podemos hacer nuestro pequeño boceto, ¿sí? Con trazos suaves y luego pues pintarlo o pintarlo con los crayones o los lápices de colores. Eh, la técnica de lápices de color pues se aplica mediante la superposición de capas, empezando por los tonos más claros o colores más claros y terminando con los más oscuros para no ensuciar. Ejemplo, yo voy a hacer algo que tenga amarillo y negro. Primero pinto todo lo amarillo y luego pinto todo lo negro para no manchar mi dibujo. Asimismo, pues también es recomendable utilizar una hoja o un pedazo de papel para repasar la mano sobre las partes ya pintadas para no borrar el color que ya tengo y dos, no estar manchando con mi mano, pues los colores aplicados. Eh, Hay que entender también que esta técnica de lápices de color hay que presionar ligeramente mientras van coloreando en la misma área varias veces para intensificar el color, ¿sí? O sea, no es lo mismo repasar con una misma presión con el crayón o con el lápiz de color sobre una parte a hacer una presión más fuerte, ¿sí? Aquí tienen que entender de que es mucho mejor repasar varias veces una parte suavemente o con una misma presión ligera a hacer una presión fuerte. Y por último, pues experimenta pues esta técnica y no necesariamente con los colores. Toda mancha plana experimenta con diferentes texturas y para darle vida a los dibujos. Y para eso vamos a ver algunas subtécnicas de esto. La primera que tenemos pues es el asurado. En el asurado pues significa dibujar líneas paralelas con espacios en blanco dentro de cada una, ¿sí? Y ustedes pueden controlar la profundidad del color variando la distancia entre las líneas. Y para eso voy a estar haciendo un par de ejemplos por acá, permítanme, para ir explicando bien cada una de las técnicas. Ay, no sé qué pasó, pero voy a usar el mismo dibujo para explicar todo. Solo déjenme dónde está mi dibujo. Miren, ejemplo, usar este. Ahorita les comparto. Solo déjenme tenerlo listo. Ahí está. Bueno, ahí. Voy a compartir para que me puedan entender cada una de las técnicas. Ejemplo, tengo este pato. ¿Sí? Un pato ahí medio coqueto. Bueno, tenemos este pato, que es un dibujo sencillo que yo pude haber hecho a lápiz. ¿Sí? Bueno, para la técnica de Shurado, pues como mencionaba anteriormente, pues es aquella técnica que yo voy a utilizar líneas en diagonal, para que entiendan bien, puede ser diagonal, puede ser horizontal o vertical, pero la técnica aquí es que ustedes utilicen, ejemplo, voy a usar rojo, ¿sí? Eh, una misma, o sea, dejen una distancia entre cada una de las líneas y mientras más pegada, pues se va a ver más asentado el color. Ejemplo, usar este ejemplo. Vienen ustedes y ustedes empiezan a trazar sus líneas de ayudado, ya sea en diagonal, ¿sí? Pueden utilizar regla o no, ustedes decidan. Mientras más pegadas hagan ustedes las líneas, creo que está muy grueso. Mientras más pegadas ustedes hagan las líneas, sí, más se va a ver el color como que estuviera pintado, pero están haciendo únicamente líneas.
a diferencia que ustedes vayan dejando cierta distancia entre su dibujo. Esta es la técnica del ashurado. Tal vez la han trabajado con el profe Ernesto, perdón, tal vez ya la han trabajado ustedes en tercero básico cuando vieron algún tema de expresión artística o de dibujo, ¿sí? Como les digo, pueden utilizar regla o lo pueden hacer a mano, pues usted ya decidirá. Luego, pues tenemos la siguiente técnica que es el achurado cruzado, que esto quiere decir que voy a utilizar en ambos sentidos o en sentidos contrarios mi achurado. Si yo estoy diciendo que puedo hacerlo vertical, por ejemplo, me voy a ir al pico y voy a usar otro color, puedo usarlo horizontal, bueno, entonces aquí se prueba que lo puedo usar horizontal. ¿Cuál sería su forma contraria? Vertical. Entonces yo empiezo a hacer este achurado de forma vertical. Esto me va a servir a mí para darle una textura diferente o una forma diferente de pintado, ¿sí? Mientras yo separe mis líneas o mientras más las separe, pues yo le voy a dar una textura diferente a mi dibujo, ¿sí? Bueno, ese es un achurado eh, cruzado. Y como les digo, puede ser vertical, horizontal o inclinado. Luego tenemos las pinceladas dirigidas. Esto regularmente cuando hablamos de pinceladas dirigidas estamos hablando de aquellos trazos ondulados, ¿sí? Que yo quiera realizar. Y esto regularmente lo utilizamos para pintar como cabello, piel o el césped, en donde el objeto pues está hecho de pequeñas líneas que van en una dirección en particular. Ejemplo, si yo le quisiera hacer pelo aquí al pato, hago estas líneas onduladas, que regularmente son las que se utilizan, ¿sí? Para hacer, pues, cabello, como dije anteriormente, o la piel, ¿sí? O algún punto que yo quisiera repasar. Esas son las pinceladas dirigidas. Luego, pues, tenemos el circulismo. Como su nombre lo indica, pues son trazos en círculo para rellenar un dibujo y pueden pues estar sobrepuestas unas con otras. Y como dije, consiste en pequeños círculos. Voy a cambiar de color. Y ejemplo, puedo venir yo y cuando ustedes hacían esto, y ustedes empiezan a rellenar con esto. Esta es la técnica del circulismo. ¿Sí? ¿Ya? Y así sucesivamente hasta pintarlo todo, ¿verdad? Luego tenemos la técnica de escala tonal, que es la más utilizada y consiste en la creación de manchas en la que no se percibe el trazo. Sí, es cuando dejamos únicamente con lápiz así suavemente y pintamos nuestro dibujo y no delineamos el trazo, sino que solo dejamos el color. Ejemplo es cuando, digamos, voy a utilizar, ¿qué? Verde claro. Y ustedes empiezan a pintar su dibujo, ¿sí? Empiezan a pintar y empiezan a usar un solo color para pintar, pero no tienen este trazo en sí. Luego tenemos la técnica del frottage. Cuando hablamos de la técnica del frottage, pues estamos hablando de aquella técnica en la cual nuestro dibujo o nuestra hoja está sobre alguna textura o algún material rugoso, aparte del de la hoja. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo coloco sobre el piso, sobre el azulejo, sobre un pedazo de madera, sobre la pared, y logro tener pues esa textura que tiene ese dibujo. Y para eso voy a dejar de compartir por mientras esto y les comparto pues lo que estaba dentro de la guía. Que en la guía pues les coloqué ese pequeño dibujo que es este. Lo voy a hacer más grande para que puedan ver estas texturas pues que se lograron tener como esta o esta de aquí de rojo que se logró al colocarlo sobre un pequeño eh, ¿cómo se llama? Rayador y pintaron sobre él para tener esas texturas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con el pato. Luego de la técnica del frottage, pues tenemos la técnica lineal o de rayado, que es realizar líneas o pintar por medio de líneas curvas nuestro dibujo.
Y cuando me refiero a líneas curvas, pues únicamente me estoy refiriendo, voy a agarrar otro color, voy a agarrar este, y empezar a hacer esto, ¿eh? Empezar a pintar nuestro dibujo por medio de líneas curvas e inclinadas de un lado hacia el otro, y mientras más las separemos, pues podemos dar una mejor apreciación. Regularmente esta también se utiliza para pelo, para el césped, para el monte, ¿sí? Que nosotros querramos representar, ¿sí? Bueno, y esa es la última técnica, pues, o subtécnica de los lápices de color, o como yo lo puedo implementar, perdón. Luego, pues tenemos la siguiente técnica, que es la técnica del gis o la técnica de la tiza. Hay que entender que la tiza, también conocida como yeso o gis en México, también es la técnica que yo puedo utilizar como crayón pastel, ¿sí? ¿Ya? Porque puedo tener un crayón pastel seco y eso lo puedo utilizar como yeso. Y tomar en cuenta, pues, que regularmente es una arcilla o de color blanco. Es una, regularmente el yeso es blanco, pero ahora existen diferentes barritas de colores, ¿sí? Normalmente se utiliza para escribir en pizarras o se utilizaba, ¿sí? O pulverizado para hacer esculturas, pero ahora lo utilizamos como una técnica para colorear. Regularmente, pues lo trabajamos también en dos tonos de papel, blanco o negro. Si yo voy a utilizar una hoja blanca para poder trabajarlo, ¿sí? Utilizo colores claros, llamativos, como rojo, naranja, amarillo, ¿sí? Colores cálidos para tener pues esa sensación dentro del blanco. Y si yo voy a utilizar una hoja negra, utilizo colores morados, azules, ¿sí? Blancos o verdes para tener también esa sensación de frío o de anochecer dentro de ella. También para esta técnica, pues la puedo mezclar con la técnica anterior, ¿sí? Para colorear, y ya les voy a mostrar un video corto, súper corto, y donde voy a ir describiendo, pues, cómo lo trabaja esta persona, ¿sí? Se me permite. Pues como decía, ya vamos a ver un pequeño video en el cual pues ustedes van a ver cómo aplicar de forma correcta y se lo voy a ir describiendo y cómo pueden mezclar la técnica del lápiz de color o el crayón con esta técnica. Lo que tienen que entender es que para difuminar esta técnica de tiza o gis, pueden utilizar su dedo, pueden utilizar papel, pueden utilizar algodón, pero tomar en cuenta ciertas situaciones. Cuando utilizamos el dedo de nuestra mano para difuminar, pues ejercemos una presión mucho más suave y se satura menos del material y puedo difuminar con mucha más facilidad. Al contrario que cuando yo utilizo un material como el papel o el algodón, y en el cual, pues, como se satura muy rápido el material, se pone liso y ya no difumina o ya no logro tener esa mezcla de colores o de tonalidades de forma correcta, ¿sí? Y antes de pasar al video, pues quiero mostrarles, pues, algunas imágenes de cómo trabajar con el yeso o con el crayón pastel seco, que viene siendo, pues, prácticamente lo mismo. Aquí si se dan cuenta, estoy aquí. Aquí si se dan cuenta, pues tengo este paisaje, sí, este atardecer, en el cual pues tengo mezclados amarillos, naranjas, rojos, sí, y este negro pues está realizado con crayón, ya que no hay una tiza negra que exista, y si hay, pues normalmente no se utiliza directamente sobre el papel porque suele manchar mucho. Eh, Luego, pues tenemos esto trabajado en un fondo negro, que se utiliza una tiza amarilla, suave, pastel o una tiza blanca para poder hacer estos dibujos. Para esta técnica, pues tampoco hay que ser tan profesional. Hay dibujos muy básicos, muy sencillos. Aquí lo que ustedes tienen que aprender es a difuminar o a mezclar los colores, ¿sí? Y evitar, pues, estas situaciones donde quede, pues, marcado o estos espacios muy marcados del fondo cuando aplican el color, ¿ya?
Como les digo, no es necesariamente hacer un gran diseño o hacer un dibujo, sino que solo con los contornos que yo pueda hacer en un dibujo y difuminarlo, ya sea hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, pues puedo lograr diferentes creaciones, ¿sí? Dentro del mismo. También tenemos este león. Con este león, pues se lograron diferentes texturas al mezclar diferentes colores, ¿sí? De trabajar. Y tampoco estoy diciendo que ustedes, pues, tengan que lograr eso. Esta es una idea de lo que ustedes podrían hacer. También se pueden hacer rostros con tiza. Eso ya es con el tiempo y la forma de trabajar. O podemos hacer algo más sencillo aquí, ¿ve? ¿Sí? También dependiendo cómo utilicemos nosotros la tiza, es como vamos a lograr ciertas cosas. Ejemplo, si yo agarro mi tiza de forma horizontal, o sea, hacia acostada como están, pues puedo llenar mucho más el espacio. Y si agarro esta parte de los bordes, ¿sí? Puedo lograr pues estos bordes o delinear un dibujo, perdón, con la misma tiza. Aquí hay otro, ¿sí? Que todo esto blanco pues está hecho con la tiza blanca, ¿ya? Tomando en cuenta los bordes que tiene, ¿ya? Ya que hay otros dibujos que ustedes pueden ver, ¿sí? Y como les dije yo, pueden utilizar yeso, ¿sí? O crayones pastel secos, como lo vamos a ver pues en el video, que también pues son materiales que también pueden trabajar. Asimismo también pueden trabajar diferentes obras abstractas, mezclando los colores. Y como les digo, esta mezcla de colores entre dos colores como el naranja o el rojo y el amarillo aquí, pues puede tener esta combinación, sí, previa a trabajarlo. Ejemplo, aquí, en esta mezcla que se logró aquí o en estas mezclas que se logran entre colores, pues mejor con el dedo que con cualquier material como papel o algo así. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al video y se lo voy a ir explicando para que me puedan entender. El video está aquí. Lo único que le voy a pasar es la imagen, no le voy a poner sonido y yo se lo voy a ir detallando y explicando. ¿Sí? Bueno. Entonces, él lo que va a hacer es un paisaje, un atardecer, y él pues empieza pues pegando la hoja para que no se le vaya a mover a la hora de estar haciendo la difuminación o la mezcla de colores, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Luego de eso, pues traza la línea con la tiza amarilla para hacer la división de la forma correcta para dividir cuál va a ser su cielo y cuál va a ser la parte del agua o del reflejo de ese cielo. Para las partes que no necesitamos, pues, delinear o pintar, pues colocar algunos soportes con las formas que deseamos. Él está colocando, pues, este pedazo de tape o de papel sobre una hoja blanca, que es lo que está trabajando, porque los colores son muy llamativos, o son muy claros, o muy cálidos, entonces está colocando este pedazo para representar el sol y que no se le manche ese espacio blanco a la hora de trabajar. Eh, Dependiendo cómo nosotros utilicemos el yeso o el crayón pastel seco, es como nosotros vamos a lograr diferentes tonalidades. Si yo utilizo mi crayón como él lo estaba haciendo con la punta, ¿sí? Como no puedo ejercer mucha presión para que no se quiebre, pues voy a tener menos intensidad en ese color, ¿sí? A comparación de aquí, como ya lo está utilizando con la tiza naranja, que la está utilizando de forma acostada. Entonces, como tengo más libertad de presión, pues puedo ejercer mucho más presión y voy a lograr una tonalidad más fuerte en mi dibujo, ¿sí? Y aquí es lo que yo les decía, la técnica del frotashi, que deben de tener cuidado con la tiza. Él está trabajando sobre una superficie que tiene esa textura, que me está marcando estos bordes a la hora de estar, pues, iniciando su dibujo o pintando. Ya a la hora de difuminarlo, pues, como se rellenan todos esos espacios, no hay problema. Pero hay que tener cuidado que hay que tener una buena difuminación dentro de mi dibujo. Nuevamente, pues aquí agarra su crayón con la punta y sigue pintando ahora de color rojo la parte de arriba. Luego de eso, pues empieza a difuminar con su dedo, ¿sí? Con la parte superior del dedo, que o la yema del dedo,
que la forma de trabajar. Y regularmente, pues ese es el dedo índice, es el que nosotros utilizamos para esto, ¿sí? Y es bueno aprender de que cuando se difumina, voy a regresarlo, se haga de forma circular o u horizontal para poder rellenar todos los espacios. Aquí se dan cuenta, ya hizo todas las difuminaciones y aunque aún se le nota todavía las partes donde hizo pues el frotage o quedó esa marca de la textura de abajo, pues se trató de difuminar lo mayor posible para evitar que se notara tanto. Si se dan cuenta, aquí está tomando él el crayón con las puntas, ¿sí? Ya no de forma acostada, porque quiere tener una tonalidad más suave en su naranja que la que tomó arriba, ¿sí? También con esta técnica, pues podemos tomar en cuenta que podemos aplicar uno sobre el otro y poder lograr otras tonalidades de un mismo color que ya existe. Ya tengo el naranja, ok, pero está aplicando más amarillo porque quiere tener una tonalidad mucho más clara de ese amarillo, ya que es una tonalidad pues de reflejo, entonces el agua pues hace más clara. Y para agregar sombras pues está agregando el color rojo y luego pues va a ser la combinación de forma horizontal de los colores, ¿sí? Eso sí, si ustedes empezaron a difuminar con su dedo en forma horizontal, todo el dibujo tendría que terminar difuminado de forma horizontal, ¿sí? Sin hacer demasiada presión, porque esos excesos que ustedes están viendo que están sobrando a los lados, pues son los que vamos a quitar. Al hacer demasiada presión, pues esos excesos se adhieren y crean manchas en vez de ser combinaciones de colores, ¿sí? Bueno, para ir terminando, Eh, voy a adelantarlo rapidito. Vamos a ver si lo logro. Pues aquí ya utiliza el crayón negro para hacer todos sus detalles.